Bueno, cuando derivamos funciones elementales, aplicándole la definición de derivada, vamos a encontrar que podemos obtener ya un formato, digamos, de esas funciones ya predefinido. No tenemos que aplicar todas las veces la definición de esa derivada. Entonces, en la página 103, para los que siguen el libro, tenemos la explicación un poco de estas derivadas que les voy a mencionar algunas. Entonces, básicamente, las funciones básicas que podemos nombrar, por ejemplo, la función de un número, función de k, que podemos decirle, no sé, la función de 5 por dar un ejemplo. Si nosotros le aplicamos a esa función la derivada, la definición de derivada, siempre va a dar 0. Siempre la definición de derivada aplicada a una función que es una constante, sea cual sea este número, en este caso puse el 5, puede ser cualquier otro, va a dar como derivada 0. Esto lo podríamos hacer la comprobación para cada una, pero no vale la pena hacerlo ahora, pues ya tenemos una tabla ahí donde nos dice cada tipo de función. Por ejemplo, la función x, su derivada siempre da 1. Entonces eso lo vamos a ir recordando y si no tenemos para ir a estas tablas a revisarlo y verificar el resultado. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos x elevado a la n? Bueno, si es x elevado a la n, la derivada nos da n por x a la n menos 1. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Si yo tengo la función x cuadrado, aplicándole la derivada siempre tengo que hacer lo siguiente para resolver. El 2 que está acá arriba pasa adelante. O sea que esto queda igual a 2. Por, se vuelve a escribir la x, pero acá en vez de tener un 2 tengo que hacer el 2 menos 1. O sea, quedaría x a la 1. O sea que quedaría 2x. Vamos a hacer otro ejemplo. Si tengo la función x cubo, si yo la derivo, la función derivada de x cubo es el 3 pasa adelante por, se vuelve a escribir la x, y arriba, como potencia, se pone el 3 menos 1. O sea, x al cuadrado. ¿Qué pasa si tengo, por ejemplo, un tercer ejemplo, 4x a la quinta? Ahí tengo una constante adelante y el x a la quinta. Bueno, para derivar esa función, pongo el 4, lo tengo que dejar tal cual está porque es una constante. Se hace 4 por la derivada de la función que quede, ¿no? Si derivo ahora el x a la quinta, tengo que poner el 5 adelante por 5 y el x elevado a la 5 menos 1, es decir, elevado a la cuarta. Y esto queda igual, 4 por 5 queda 20, 20 x a la cuarta. Esas son tres básicas derivaciones de funciones elementales. Vamos a seguir viendo algunas otras que están también en esa planillita de la página 103 y la van a encontrar si la googlean. Son planillas de derivadas muy comunes que las van a encontrar en todos lados y con el tiempo al resolver se las van a ir acordando. Bien, veamos una más. Por ejemplo, si tenemos la derivada de raíz de x. O sea, perdón, tenemos la función raíz de x. ¿Cómo sería la derivada? La derivada, si le aplicamos la definición, da 1 sobre 2 raíz de x. Eso es por definición la derivada que viene un poco en relación con la definición anterior. Porque si nosotros a esto le aplicamos la definición anterior, que decía que esto lo puedo expresar como x elevado a la 1 medio. ¿Estamos de acuerdo? X elevado a la 1 medio es lo mismo que decir raíz de x. Entonces, si yo derivo
el 1/2 lo tengo que poner adelante. Y al x lo tengo que poner, pero a esto le resto 1. Es decir, 1/2 menos 1 me da menos 1/2. Y eso, menos 1/2, no es otra cosa que el menos manda la x al denominador y el 1/2 es la raíz. O sea que da 1, 1/2 por raíz de x. Sale un apóstrofe. O sea que queda igual que arriba, aplicando la fórmula anterior. Bueno, algunas más. La función de x, seno de x, es una que vamos a usar mucho también. Su derivada, si aplicamos la definición, es coseno de x. Y si la función es coseno de x, su derivada no es seno de x, sino que es menos seno de x. Todas estas demostraciones se pueden hacer utilizando la definición de derivada, pero no vale la pena hacerlas acá, ya las tenemos en la planillita. Bien, ¿qué pasa si tenemos una función, por ejemplo, a elevada a la x, logarítmica? Si tenemos la función a elevado a la x, su derivada es a elevado a la x logaritmo natural de a. Multiplicándose, ¿no? Y por último, una también que por ahí se va a usar. ¿Qué pasa si yo tengo un logaritmo a de x? Tengo esa función, logaritmo con base a de x. Si lo derivo por planilla, no me tengo que acordar de memoria de esto, pero es 1 sobre x por logaritmo con base a de el número Euler. Esto es un poquito más complicado, son ya funciones logarítmicas, pero por las dudas las vamos a mencionar en esta tabla. Con esto vamos a hacer algunos ejercicios a continuación.